Suman 60 los detenidos en la operación Discovery. Abinader a la Fuerza del Pueblo y al PLD hagan propuestas sobre los problemas, no solo críticas. Ley de extinción de dominio, los peros a un proyecto de aparente consenso. Ucrania acordó con Rusia un alto al fuego. Bueno, a raíz de la rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, donde se confirmó que se iban a depositar varios proyectos que se habían anunciado previamente, entre ellos la ley de extinción de dominio, también lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos y lo que tiene que ver con la reforma constitucional que busca que el procurador de la República sea excluido del Consejo Nacional de la Magistratura y que no sea nombrado por el presidente de la República, pues se ha empezado un proceso de debate en el Centro Económico y Social para poder llegar a un consenso entre todas las partes, no solamente el lado político, sino el lado social, que todas las personas que puedan aportar para poder realizar esta modificación a la Carta Magna lo puedan hacer. Sin embargo, antes de ayer que se llevó a cabo la reunión, los principales partidos opositores, que son la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, el que más le guste, si el PLD entiende que es mayoritario y viceversa, que lo pongan adelante, no importa. El asunto es que ambos partidos, incluyendo el PRD, que ya casi nadie lo menciona, ¿verdad? Porque es un partido que viene de capa caída. Sí, forma parte de la oposición, pero básicamente ya está ahí abajito. Estos tres partidos especialmente salieron de las discusiones alegando que en este momento lo que República Dominicana necesita no es una discusión para poder modificar la Constitución, sino que necesita enfrentarse a los problemas inmediatos, claro, entre ellos el alza de los precios, el alza de los combustibles, que está ahora siendo impactado por el alza de petróleo, que ayer volvió a batir récord con el precio, y está influenciado por la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde luego, lo que uno esperaría, ¿verdad?, que en situaciones como estas, en las que nosotros, todos los dominicanos, estamos buscando la independencia de los poderes, en este caso hablando de lo que es la parte investigativa que encabeza la Procuraduría, pues que se pueda garantizar una justicia independiente e imparcial. Y esto pues como que digan los partidos, mira, esto no es necesario, esto no es prioritario. Mira, Samuel, la verdad es que choca. Nosotros estamos el 4 de marzo del 2022. Si esa reforma constitucional se comienza a abordar en 2023, entonces va a ser un problema, que eso es su campaña, que eso es una situación para generar resultados que eso tiene que ver con la reelección, o sea, yo creo, y yo lo decía esta mañana, o sea, cuando usted está en una mesa de diálogo y usted se sienta y hay una propuesta y usted no está de acuerdo con esa propuesta, usted no se va. O sea, nosotros en el ambiente laboral, nosotros no nos vamos, nosotros decimos, miren, yo no estoy de acuerdo por esto y esto es lo que está pasando. Entonces, que la clase política de la oposición lo que haga sea retirarse y no ponerse ahí a argumentar por qué es que esa reforma no debe de ir. Entonces yo creo que es un poco inmaduro de parte de nuestra clase política y de la oposición. Cuando yo debo de decir, a mí me gustaría escuchar la oposición, a mí me gustaría escuchar y saber qué es lo que entienden ellos, por qué es que no se deben cambiar en este momento. Bueno, o sea, lo que se hizo en ese momento fue, por parte de los representantes de cada uno de los partidos, de leer una declaración o decir una declaración breve antes de retirarse. Esa no es la forma, es lo que dices. O sea, esa no es la oposición que todos queremos. La oposición que queremos es que si efectivamente se trata de un proyecto, como han alegado, que incluso podría tener matices reeleccionistas. Pero no me van a convencer retirándose de una mesa, no lo van a hacer. Y en esta línea fue que se pronunció precisamente el presidente Luis Abinader el día de ayer, diciendo, señores, pero en lugar de estar criticando, es mejor que se sienten en la mesa y se pueda debatir el proyecto y puedan presentar ideas que no solamente sean críticas que no construyen, que lo que hacen es afectar el debate cuando lo que se necesita es precisamente y mira, discutir. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con gente así, que no lo que hace es criticar y no presenta ninguna solución. Y gente así nosotros no la queremos cerca, ni en los trabajos, ni en la casa,
Porque no aportan. Exactamente. No aportan. Si usted está en desacuerdo con algo, plantéelo, argumente cuál es su desacuerdo y proponga una solución. Exacto. O sea, la oposición ha dicho que no quiere una reforma por XY, pero yo no sé, por ejemplo, yo desconozco si la oposición sabe a profundidad qué es lo que se contempla. Incluso, fíjate que el gobierno ha dicho que no tiene claro cómo se va a decidir en la elección del procurador. La reforma constitucional que ellos han planteado, eso forma parte del debate. Y ellos no han propuesto nada. No, porque o sea, es que están negados. Siento que sí, que nosotros, mira que yo no soy del PR, no me identifico con ningún partido en este momento, pero sí me gustaría escuchar tanto, y con esto digo que no soy tampoco del PRM, pero sí me gustaría escuchar ambas campanas, porque estamos hablando de una reforma constitucional que, señor, en otras ocasiones tanto mal sabor nos ha traído, y yo creo que es un poco recordando estas cosas, de verdad que la gente se estresa cuando se habla de reforma constitucional. Fíjate que nosotros nos pasamos previo a las elecciones, ¿cuánto tiempo? Se militarizó el Congreso, hay que recordar eso. Todos los días en los medios de comunicación se hablaba de ese tema. Claro, mira, a mí lo que más me choca es incluso el argumento, Natalie, que están utilizando para decir, no estamos de acuerdo con la reforma constitucional porque lo que tiene es matices reeleccionistas para el presidente Luis Abinader. Estamos hablando entonces en ese caso del 2028, porque actualmente el presidente Luis Abinader no tiene ningún problema para reelegirse. Claro. Y las elecciones más próximas son las del 2024. Y entonces, no, está todo su derecho. Y está en todo su derecho. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando me hablan a mí de argumentos que tienen que ver con la reelección, cuando por lo menos lo que se ha dicho desde la presidencia, desde este gobierno, es que no se tiene intención de tocar esa parte, que lo único que se va a concentrar esta reforma es en modificar cómo se elige el procurador y su posición dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es fundamental. No hay que irse muy lejos para recordar lo que ocurrió cuando el procurador era Yanelain Rodríguez y una de las candidatas era Miriam Germán. Algo bochornoso, algo que a todo el mundo le gustaría borrar de su memoria, sin embargo, necesitamos hacer ese ejercicio. Entonces, modificaciones anteriores a esta son dos, la del 2015, que fue expresamente para permitir la reelección a Danilo Medina, y la del 2010, que si bien se redujo la reelección para hacerla no consecutiva, sí le permitía a Leonel Fernández volver a aspirar a la presidencia. Es decir, han sido en ambos casos, y me puedo ir hacia atrás y vamos a encontrar los mismos ejemplos, lo hizo Hipólito Mejía también, vamos a encontrar estos casos. Ahora, cuando se dice no se va a tocar esto, entonces es cuando más se afirma por parte de la oposición que eso es precisamente lo que se va a hacer. No, así no se puede. Señora, así no se hace patria. Los políticos dominicanos tienen que saber cuál es su posición, saber cuál es su rol y aplicarlo. No pueden simplemente decir, estamos en desacuerdo y salir por ahí como si fuera una estampida. Así no se logra nada, no se avanza. Como si fueran niños. No. Y por otra parte tenemos también el debate que se está llevando a cabo por la ley de extinción de dominio, un proyecto que es bastante sensitivo y que ahora empezará a discutirse en el Congreso Nacional. De hecho, el senador por Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, ha empezado a recabar firmas para que se apruebe este proyecto. Mira, el tiempo de este bloque se nos ha agotado. Vamos a volver unos minutos con esta parte de la ley de extinción de dominio, porque es muy importante que conozcan cómo podría funcionar este proyecto. Pero primero, la pregunta. Vamos a ver. En el día de hoy, ¿apoya recientes retiros y ascensos de militares y policías? ¿Sí o no? Vamos a la pausa y volvemos con sus respuestas y otros comentarios. Bueno, el pasado 27 de febrero el presidente Luis Abinader abordó el tema de la ley de extinción de dominio, que si bien no forma parte de las nuevas propuestas que introdujo el Poder Ejecutivo en estos días, sí se encuentra en el Congreso Nacional y se espera que en los próximos días inicie su debate. De inicio, esta ley pareciera que no tiene inconveniente en pasar, o sea, todo el mundo estaría de acuerdo con que cuando hay un bien que se obtuvo de manera ilícita, pues que el Estado pueda hacerse dueño de ese bien. Entonces, de inicio no parece que exista nada controversial,
Pero cuando uno va e indaga y ve los documentos y sobre todo hace consultas a algunos abogados, entonces se da cuenta de algunos detalles que tiene esta ley, y es así como quizás se puede entender el hecho de que genere tanta controversia. Porque lo que establece esta ley es cuando, si por ejemplo un narcotraficante es condenado en el exterior, tiene bienes en la República Dominicana, pues esos bienes se lo puede incautar el Estado. Pero ¿qué pasa? Que la ley de extinción de dominio tiene el poder en el mismo sentido de que no necesita una condena penal para que el Estado, a través del Ministerio Público, pueda hacerse cargo de estos bienes. Entonces ahí es donde viene, donde se ejemplifican otros casos, no necesariamente el narcotráfico, donde todo el mundo está de acuerdo, para un poco, pues, debatir, pedir mayor abstención, pedir que se debata dentro del Congreso, que esperemos que sea así. Pero es básicamente como una especie de adelanto a lo que puede a lo que podrá suceder en el Congreso, donde se generen muchas pues opiniones en contra, por un lado por algunos detalles de la ley y por otro porque hay gente que sencillamente no quiere que esto pase porque no le conviene. Tan sencillo como eso. Así es. Mira, hay aspectos de este proyecto que desde luego van a necesitar de ser debatidos y que van a generar un calor en ese Congreso Nacional, porque entre algunas cosas podría ocurrir que con la ley pueda retenérsele bienes a personas que sean acusadas de actos ilícitos y que por eso los bienes que poseen son fruto precisamente de estas actividades. Hay que ver la extensión que podría tener esta norma y si efectivamente podría ser o no violatoria incluso de la misma Constitución. Eso tendría que evitarse, pero aquí conocemos casos, por ejemplo, la ley de partidos, la ley de organizaciones políticas que han tocado cosas que son contrarias a la Constitución y que por eso han tenido que ser llevadas a procesos dentro de otros tribunales. Obviamente, lo que tiene que ver con el caso del narcotráfico, nosotros todos estamos de acuerdo con que estos bienes que se sabe que son obtenidos de forma ilegal sean retenidos y que en casos cuando el narcotraficante, que tenemos ejemplos de sobra en República Dominicana, son extraditados a Estados Unidos, donde son procesados y juzgados. Cuando regresan a nuestro país, pues tienen básicamente todos sus bienes intactos, porque no se le puede juzgar dos veces a una persona por un mismo crimen. En ese caso, la ley de extinción de dominio, pues, atacaría precisamente los bienes y de esta manera no solo, en caso de que salga del país, sería procesado y condenado, sino que al regresar no tendría este dinero, estas propiedades que había adquirido de forma irregular durante estuvo operando este terrible padecimiento que tiene el mundo, que es la droga. Mira, la Constitución Dominicana establece el concepto de extinción de dominio como una herramienta en el que en estos casos tan específicos y particulares el Estado pueda hacerse cargo de estos bienes. Ahora, ¿qué pasa? Que en la práctica, cuando usted ve ejemplos que pueden ocurrir, es que uno dice, bueno, esto hay que ver. Los abogados tendrán que debatir y los legisladores profundizar un poquito más. Y pongo un ejemplo. Imagínese usted que hay un bien ilícito que usted heredó de sus abuelos, no tiene nada usted que ver con eso, pero esa casa que usted heredó es producto de esa actividad que hacía su abuelo. Eso puede ser objeto de extinción de dominio, porque actividad se ilegal adquirió irregular, porque se adquirió de manera ilícita, pero de alguna forma la interrogante aquí es que finalmente están pues perjudicando a una persona que no tiene nada que ver. Entonces es como que nos estamos enfocando en el bien, pero aún así pueden existir personas afectadas. Y otro ejemplo sería que si usted está juzgado por un hecho penal, entonces esta extinción de dominio es totalmente independiente, lo que quiere decir que se le puede juzgar en lo penal y también puede abrir un proceso de extinción de dominio donde usted pierda esos bienes. Entonces esas son de las cosas que algunos abogados como que ponen sobre la mesa. No quiere decir que estén en desacuerdo con eso, pero sí dicen, miren, esto tenemos que debatirlo un poquito más.
básicamente. Así es. En otro orden, en República Dominicana se está llevando a cabo desde antes de ayer la operación Discovery, que hasta ahora ha arrojado ya un total de 60 detenidos en diversas partes del país. Y fuera. Y fuera del país, También. claro, porque se trata de un operativo conjunto con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y las autoridades dominicanas. Ya básicamente todo el mundo tiene la información, sin embargo, ayer hemos publicado un trabajo escrito por nuestra periodista Lunelsi Mateo, en el que aborda un poquito cómo era que operaba en República Dominicana esto, y llama la atención mucho cómo funcionaba la parte de los medicamentos, que fue un aspecto que se mencionó en el comunicado oficial que emitió el Ministerio Público cuando se dio a conocer el operativo, pero que no se explicó bastante. Pues hemos hecho este ejercicio para tratar de esclarecer un poco qué es esto, porque llamó la atención el hecho de que pudieran enviar medicamentos a personas y eso era algo ilícito. Pues en esto no me gusta dar spoiler, le sugiero que lo lea. Dale, explica. Pero lo que se trataba era de una forma de extorsión, vendiendo medicamentos de prescripción médica, a través obviamente de forma libre y de manera irregular, para luego entonces a esa misma persona que se le vendía el medicamento extorsionarla, diciendo, mira, sabemos que tú estás consumiendo esto y eso es ilegal. Oh, Dios. Entre otras cosas, ya sabemos también que estas personas extorsionaban a gente de forma sexual, es decir, un ciberdelito que obviamente es gravísimo, y también otras que simplemente le engañaban diciendo a personas mayores incluso que se trataba de un pariente que tenía mucho tiempo sin ver y que necesitaba urgentemente un dinero. Y esto, la verdad es que cuando se habla ya de envejecientes, gente que tristemente a veces son incluso abandonadas por la misma familia, y cuando reciben una llamadita, mira, yo soy fulano, se emocionan. Eso llora ante la presencia de Dios. No, y también personas que, bueno, esta red que también se hacía pasar por beneficiarios para entonces también adquirir, o sea, falseaban la documentación de beneficiarios de ayuda. Por eso es, señores, que es tan grande. Primero se han identificado unas 60 personas. El Ministerio Público no ha dado a conocer los nombres de todos estos implicados. Básicamente como que está depurando. Hay 8 personas que sí están identificadas. Pero fíjense ustedes cómo en diversas ciudades, estamos hablando de Santiago, Puerto Plata, y también como tenían conexión con beneficiarios, con programas de beneficio en el exterior, días en Estados Unidos, también implica personas relacionadas allá, que tienen una conexión. O sea, estamos hablando de una red que, de acuerdo con el Ministerio Público, pues bastante amplia sobre el manejo de de cómo, de robo a través de la tecnología. Sí, y estamos seguros que a través de los próximos días vamos a tener todavía más información, porque hay otras preguntas que la gente se hace, por ejemplo, cómo ellos conseguían estos números, cómo conseguían la información privada, porque estamos hablando de que cuando contactaban a un adulto mayor para pedirle dinero, le daban información que solamente esa persona podía conocer. O sea, que sí tenían datos privados de las personas, lo cual es también otro delito. Así que ya veremos. Y antes de irnos a la pausa, hay que hablar de Ucrania. Este conflicto que tiene con Rusia sigue todavía ocurriendo, aunque ayer se habló de un alto al fuego por cuestiones estratégicas que tenía que ver incluso con un corredor humanitario. Para y tristemente dar paso libre a un corredor humanitario. Exacto. Y tristemente se dio a conocer algo que es alarmante, que ocurre muchas veces en las guerras como daños colaterales, y es que ha ocurrido un incendio en la planta nuclear más grande de Europa, que precisamente tiene sede en Ucrania. Así que esto es muy alarmante. Se estima que podría ser una catástrofe en caso de que explote. Estaba diciendo un experto que podría ser incluso una tragedia más grande que la que ocurrió en Chernóbil. Bueno, señores, vamos a la pausa y volvemos con sus comentarios. Pero antes vamos a ver la pregunta de hoy. Tiene que ver con los recientes ascensos y retiros de militares y policías. Si está de acuerdo o no con estos. Volvemos en breve y nuevamente esperamos sus comentarios.
pasemos a ver los resultados de la pregunta que hacemos el día de hoy, que tiene que ver con los ascensos y retiros de militares y policías. Está de acuerdo el 90.57% de las personas que participaron en nuestra encuesta, mientras que el 9.43% dice no estar de acuerdo con esto. Vamos a ver otro resultado. En Twitter, bueno, no 55% y no, sí. Ese, parece que es una pregunta anterior. Porque, Ay, sí, ¿cree posible que estalle una segunda guerra mundial? Una tercera guerra mundial. No, esta es una pregunta anterior. Vamos a ver si tenemos otro resultado. Sí, no. Vamos a ver qué opina la gente. O los comentarios, claro. Bueno, mira, aquí está el resultado en YouTube. Apoya el reciente retiro y ascensos de militares y policías, sí, en un 89% y no en un 11%. Vamos a ver este comentario que dice JM Jaques. Dice, poquito me lo hallo, como decimos en mi campo. Este es el paisito del mundo que tiene más generales y coroneles. Según la densidad poblacional y territorial, aquí nada más pudiera haber máximo 2 generales. Eso siempre ha sido un problema que tradicionalmente se ha discutido y no hay manera de solucionarlo. Dice Roberto Mateo, fue importante los retiros y los ascensos, así le dan pasos a la nueva generación militar y policial para que la reforma policial sea un hecho. Sí, la reforma que todavía estamos esperando, ¿verdad? Dice Miguel Cruz, fueron muy pocos los que mandaron para sus casas, faltan más. Ay. Bueno. Miguel quiere que haya más retiros. Bueno. Dice Alonso Mario, desde Carolina del Norte, pocos son con el manto de corrupción que los militares han tenido sobre la República Dominicana por largas décadas. Veamos otro comentario, dice Julio César Geraldino. Era necesario retirar esos generales que cumplieron con su rol y darle paso a los coroneles jóvenes y especialmente a los académicos. Un tapón siempre se arma en nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que precisamente hay muchos que ya cumplen con los requisitos para sus ascensos y no sucede. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene las informaciones desde la zona del Cibao. Máximo, buenos días. Adelante. Gracias, saludos. Autoridades municipales en Santiago de los Caballeros habrían confirmado que se trata de Braylin Miguel Vargas Núñez, el regidor que resultó con herida de bala en Colombia. Según reportó un medio local del departamento de Antioquia, Medellín, Colombia, 2 hombres armados habrían seguido el vehículo en el cual se transportaba el funcionario municipal en compañía de otras personas. La persecución, el motivo era el robo, por eso le dispararon. Uno de estos disparos alcanzó el rostro de Braylin Vargas Núñez. Se puede ver un video que también colgó el medio local al cual hacemos referencia. Los 2 hombres que se ven delante en el pavimento son los 2 presuntos delincuentes. Detrás se ve un vehículo al fondo. En este vehículo era que se transportaba el regidor Vargas Núñez. Fumata blanca entre la alcaldía de Santiago, el alcalde Abel Martínez y las autoridades del gobierno central. Las autoridades de obras públicas se reunieron con las autoridades del ayuntamiento para buscar una salida al conflicto por la ampliación de un tramo de la autopista Duarte y la colocación de un monumento a la entrada de la ciudad que el ayuntamiento había denunciado que era una obra que se iba a demoler. Habrán apagones este sábado, este viernes y sábado en Santiago y otras provincias. Edenorte advierte de qué se trata. Viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es un mantenimiento correctivo imprescindible.
imprescindible, porque estamos cambiando el autotransformador para que la misma subestación se autorregule de manera individual. En cuanto a la operación Discovery, el Ministerio Público en Santiago ha informado que suman más de 60 los detenidos por esta situación. En las próximas horas se conocerán los nombres de los sometidos a la justicia y contra quienes se solicitará medida de coerción. Una operación que todavía está en curso. A esta hora de la mañana todavía no podemos establecer exactamente cuántas personas van a ser llevadas a medida de coerción, pero sí el Ministerio Público está trabajando con el procesamiento del mismo y de los allanamientos que todavía se está realizando. Queremos reconocer el trabajo de las agencias dominicanas, DICRIM, Policía Nacional y los fiscales que han trabajado en este proceso, y las agencias internacionales adscritas a la Embajada de los Estados Unidos, específicamente el FBI. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación.